El día 8 de junio de 2017 se inicia esta sesión extraordinaria pública y se pide a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia de los diputados que integran esta 62ª legislatura y, hecho lo anterior, informe con el resultado. Con gusto, señora presidenta. Diputada Heréndira Olimpia Cova Brindis. Diputado Delfino Suárez Piedras. Diputado José Martín Rivera Barrios. Diputado Mariano González Aguirre. Diputado Juan Carlos Sánchez García. Diputado Nahum Atonal Ortiz. Diputado Enrique Padilla Sánchez, presente. Diputado César Freddy Cuateconci Cuautle. Presente. Diputada Yasmín del Razo Pérez. Diputado Ignacio Ramírez Sánchez. Diputado Arnulfo Arévalo Lara. Diputado Fidel Águila Rodríguez. Diputado Adrián Xochitemo Pedraza. Diputada Sandra Corona Padilla. Diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona. Diputada María Guadalupe Sánchez Santiago. Diputado Carlos Morales Vadillo. Diputado Alberto Amaro Corona. Diputada Floria María Hernández Hernández. Diputado Humberto Cuautle Tecuapacho. Diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz. Diputado Agustín Nava Huerta. Diputado Jesús Portillo Herrera. Diputado J. Carmen Corona Pérez. Diputada Aitzuri Fernanda Sandoval Vega. Presente. Ciudadana Presidenta, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura. En vista de que se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran esta 62ª legislatura y en virtud de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión extraordinaria pública. Para dar cumplimiento a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura para celebrar sesión extraordinaria pública con fundamento en lo establecido por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 101 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a la elección de la mesa directiva que presidirá esta sesión. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Sandra Corona Padilla. Con su permiso, señora presidenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, 26, fracción primera y 42 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 12, 13 y 27 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito proponer al Pleno de esta soberanía que sea la misma mesa directiva que se fungió durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal de la 62ª legislatura, la que presida los trabajos de la sesión extraordinaria pública a desarrollarse en este día. De la propuesta presentada por la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla, relativa a que sea la misma mesa directiva que fungió durante el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal de esta soberanía, la que preside esta sesión extraordinaria pública, se somete a votación. Quienes estén de acuerdo con la propuesta de mérito, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, le informo el resultado: 21 votos. Quienes estén por la negativa de la propuesta formulada, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Señora Presidenta, le informo del resultado: 0 votos. Se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se pide a los ciudadanos diputados integrantes de la mesa directiva ocupen su lugar.
Se pide a todos los presentes ponerse de pie. La 62ª legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, siendo las 11:46 de este día 8 de junio de 2017, abre la sesión extraordinaria pública para la que fue convocada por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura el día 7 de junio del año en curso. Gracias. Por favor de tomar asiento. Se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la convocatoria expedida por la Comisión Permanente de la 62ª legislatura. Asamblea Legislativa. Los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42, párrafo segundo, 43 y 56, fracción tercera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 4, párrafo segundo, 5, fracción primera, 53, fracción segunda y 56 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 21 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 62ª legislatura del Congreso del Estado a celebrar sesión extraordinaria pública en la Sala de Sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado, el día 8 de junio de 2017 a las 10 horas para tratar los puntos siguientes. Primero, primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que la 62ª legislatura declara que se ha desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, toma de protesta de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el Pleno de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Tercero, primera lectura del dictamen con proyecto de acuerdo por el que la 62ª legislatura declara que se ha desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Cuarto, elección del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 12 de junio del 2017 al 11 de junio del 2021. Quinto, toma de protesta del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por el Pleno de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala. Tlaxcala de Xicoténcatl, a 7 de junio de 2017. Ciudadana Aitzuri Fernanda Sandoval Vega, diputada presidenta. Ciudadano Enrique Padilla Sánchez, diputado secretario. Ciudadano César Freddy Cuatecón Cicuautle, diputado secretario. Ciudadana Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, diputada vocal. Es cuanto, diputado presidente. Para desahogar el primer punto de la convocatoria, se pide a la ciudadana diputada Dulce María Hortensia Mastranzo Corona, en representación de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que la 62ª legislatura declara que se ha desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Comisión de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue instruido desahogar las fases del proceso de selección para designar a los consejeros integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, establecida en las bases séptima de la convocatoria aprobada. Por esta soberanía, en sesión ordinaria del Pleno, de fecha 9 de mayo del año en curso, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 78, 81 y 82, fracción séptima y 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 8 y 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 35, 36, 37, fracción 7 y 20, 38, fracción 1 y 7, 57, 124 y 125 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se procede a dictaminar con base en los siguientes resultados. Primera, en sesión ordinaria del Pleno de este Congreso, celebrada en fecha 9 de mayo del año en curso, la Junta de Coordinación y Concertación Política presenta un dictamen con proyecto de acuerdo, en lo que se propuso dejar sin efecto la convocatoria tendente a instrumentar el procedimiento relativo a la designación del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos e integrantes del Consejo Consultivo de la misma, la cual fue publicada el día 26 de junio del año del 2015, así como las bases de las mismas y fases procedimentales desarrolladas en este propósito y, en general, todas las actuaciones al respecto efectuadas por las Comisiones de Derechos Humanos y de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia, Asuntos Políticos, con excepción de acuerdo mediante en el cual se prorrogó tácticamente y por tiempo indefinido el periodo por el que se encuentra en funciones los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el citado proyecto de acuerdo se instruyó a las comisiones suscritas para que presentaran el dictamen que contuviera una nueva convocatoria para proceder a realizar las designaciones previamente referidas, mediante el procedimiento, y en la misma se fijará el proyecto de acuerdo de referencia. Se aprobó en sus términos por el Pleno de este Congreso, habiendo encontrado un vigor de forma inmediata, acorde a lo dispuesto en el mismo. 2. En el cumplimiento de instrucción contenida en el acuerdo referido en el punto anterior, estas comisiones presentaron a su vez dictamen con proyecto de acuerdo que constuvo la convocatoria indicada, en la que se precisaron las bases a las que habría de sujetarse el procedimiento para la designación tanto del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como de los integrantes del Consejo Consultivo del mismo órgano constitucional autónomo. Lo anterior fue así, previo y aprobación en las comisiones del citado dictamen, en reunión de los suscritos órganos colegiados legislativos unidos, constituidos en reunión permanente para efectos del ulterior desahogo del procedimiento inherente que desde entonces se avisoró. En tal virtud, el dictamen de proyecto de acuerdo últimamente mencionado se aprobó de sus términos en la misma sección ordinaria de fecha 9 del mes anterior al que transcurre. 3. En efecto de este desahogo de las fases inherentes del procedimiento previsto en la convocatoria aprobada y con el propósito específico de dar cumplimiento a lo establecido de la fase 1 de la base séptima de la misma durante los días viernes 12 y lunes 15 de mayo del presente anual, la Secretaría del Parlamentaria del Congreso del Estado
recibió 8 solicitudes de registro de aspirantes e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con documentos anexos asignados a estas un número de folio cronológicamente progresivo, de modo que en la conclusión de la recepción de documentos se generó la relación de aspirantes siguientes. Número de folio CC01, licenciado Juan Pérez Santa Cruz. CC002, licenciado Eber Romero Clapapal. CC003, doctor Leopoldo Zárate García. CC04, licenciada María del Carmen Cruz Padilla. CC05, licenciado Martín Eric Santamaría Mozo. CC006, licenciado Francisco Cuautle Flores. CC07, licenciada Mayra López Lara. CC08, licenciada Fabiola Fierro Tuxpan. El listado transcrito fue publicado por la Secretaría Parlamentaria en los estrados de este Congreso en forma inmediata a la conclusión del registro de aspirantes. Cuarta, el día 16 del mes de mayo de la presente anual, el secretario parlamentario remitió a estas comisiones de documentación recibidas de los aspirantes e integrantes el referido Consejo Consultivo, en un sobre cerrado por cada uno de ellos, para efectos de su revisión y verificación del cumplimiento de los requisitos legales señalados en la convocatoria. En consecuencia, el mismo día, a las 12 horas con 7 minutos, las Comisiones Unidas reanudaron la reunión permanente, iniciando al formular la convocatoria, y el acto procedieron de abrir uno por uno los sobres referidos, de modo que se analizó minuciosamente cada uno de los documentos exhibidos por los aspirantes para acreditar los requisitos previstos por el artículo 8 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Para tal efecto, se elaboró una cédula de cada aspirante en la que se asentó el señalamiento de los requisitos que se tuvieron por cumplidos, así como aquellos que no lograron satisfacer a esas cédulas. Las comisiones que suscriben se remiten como si a la letra se insertara para efectos inherentes. Lo anterior se asentó así en la acta que se levantó con motivo de desahogo de la reunión de mérito, a la que estas comisiones se remiten. A la conclusión de la revisión de documentos indicada, nuevamente se declaró un receso para continuarse el día siguiente. Ello fue así en el entendido de que precisamente al reanudarse la reunión permanente del día 17 del mes anterior, a las 13 horas con 40 minutos, y luego de los integrantes de las comisiones instructoras expresaron sus apreciaciones, se concluyó que los 8 aspirantes registrados, 7 de ellos cumplieron plenamente con los requisitos documentales de mérito, mientras que la licenciada Fabiola Fierro Tuxpan no acreditó uno de aquellos, al haber perdido vigencia su carta de no antecedentes penales, previamente a la fecha en que se inscribió para practicar el proceso aludido. Una vez aprobada la relación de los aspirantes e integrantes del Consejo Consultivo que cumplieron con los requisitos de elegibilidad y relativo a las personas que no satisfizo los mismos, habiéndose formalizado los listados para su publicación, luego de lo cual se declaró otro receso en la reunión permanente para continuarse como más adelante se señala. En tales circunstancias, la publicación de las relaciones en comentós se realiza el día 18 del mes que antecede en los lugares y con las formalidades señaladas en la convocatoria. Con los expuestos se dio cumplimiento al ordenamiento a la fase 2 de la
de la base séptima de referencia. 5. Derivado del hecho en el que en base cuarta y en la fase 3 de la base séptima de la convocatoria se prevé la participación de organizaciones sociales y organismos públicos y privados dedicados a promover o a defender los derechos humanos, así como la comparecencia en audiencia pública de los aspirantes e integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ante las Comisiones Unidas y con los apoyos de un sínodo integrado por especialistas de la materia de derechos humanos, sin que tales aspectos se hayan regulado pormenorizadamente en la convocatoria. Estas comisiones estimaron que eran conveniente establecer los lineamientos bajo los cuales habría de efectuarse dichas actuaciones. En consecuencia, quienes dictaminamos el día 17 del mes inmediato anterior, más servimos emitir en acuerdo en el que se pormenorizaron las reglas para desahogar las audiencias públicas mencionadas en el párrafo anterior. 6. En atención a la base cuarta de la convocatoria, a las 10:41 el día 19 del mes procedente, estas comisiones reanudaron la reunión permanente en cita de otorgar el derecho de audiencia a las organizaciones sociales interesadas en la defensa de los derechos humanos, a los organismos públicos y privados, promotores o defensores de los mismos, así como cualquier persona interesada en el tema materia del procedimiento. En este sentido, comparecieron las actuaciones en comento el Consejo Técnico de Asociaciones de Participación Ciudadana AC, representado por Felipe Flores Meneses. Por Humanidades Sin Frontera AC se representó por Humberto Rodríguez Jorge. Líderes Juaristas AC a través de Fanny Fernández de Lara Escalante. Emanuel Bernal Vázquez y Anel Hernández Meneses, Sociedad Tlaxcalteca Medicina de Urgencias AC, por medio del doctor Giovanni Angulo Corona, por Nuevo Mundo Transformando Familias AC, hizo presente William Toledo Carro. Gestión Políticas Públicas y Desarrollo Humano AC, representadas por Edgar Salazar Macías, y el ciudadano Cruz Nezahualcóyotl Cardoso, en su carácter de persona interesada en el tema que se refiere al procedimiento. Sustancialmente, en la audiencia del mérito, los comparecientes expusieron su preocupación de diversas problemáticas que, a considerar los mismos, afectan el respeto de los derechos humanos en esta entidad federativa, así como el óptimo funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y en su caso ofrecieron alternativas de solución. Una vez que las comisiones que suscriben recabaron las apreciaciones de los comparecientes y estos manifestaron no tener más que expresar, a las 14 horas con 20 minutos del mismo día se declaró un receso de la reunión permanente para continuar el día 22 de mayo de la anualidad del curso. 7. A las 9:45 de la fecha última citada, se reanudó la reunión permanente de referencia con la finalidad de recibir las comparecencias ante estas comisiones de los aspirantes a integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en los términos señalados en la fase 3 de la base séptima de la convocatoria y bajo los lineamientos establecidos en acuerdos aprobados del día 17 de este mes. A la hora indicada se hizo constar la presencia de los citados aspirantes, con excepción del licenciado Francisco Cuautle Flores, a quien le correspondió el folio número CC07, cuya ausencia se constató en virtud de haber sido llamado en voz alta del movimiento de reanudarse la reunión, al instante en que no debía presentarse individualmente ante las comisiones y someterse a la intervención del sínodo, y en forma inmediatamente previa y declarar concluida esta actuación, sin que ocurriera
a alguno de estos llamados, ni se advirtiera su presencia en el recinto legislativo. Lo anterior se describió en el acta levantada especialmente para este fin, por la actuaría parlamentaria, y se hizo constar en la acta de la reunión permanente para la constancia, documentos a los que nos remitimos quienes dictaminamos como sí o a la letra se insertan. Asimismo, las comisiones constataron que hasta la conclusión de la recepción de la comparecencia aludida se había recibido justificante alguno de ausencia de la persona mencionada. Por edén se procedió a llamar ante estas comisiones a los restantes 7 comparecientes de forma individualizada en orden y progresiva, que refieren un respectivo número de folio. En este sentido, en su oportunidad, a cada uno se les hizo saber la forma en que se desarrollaría la audiencia pública y acto continuo, y se les cedió el uso de la palabra a los integrantes del sínodo para que estos, en orden entre sí, decidieron formular los cuestionamientos que estimaron pertinentes al aspirante en turno, en el entendido de que sus contestaciones y general y conducta se desplegaran al desahogo del cuestionario sería valorada por las comisiones instructoras. Al respecto es de destacarse que el sínodo referido estuvo integrado por el doctor con derecho Juan Pablo Salazar Andreu, el maestro Fernando Méndez Sánchez, el maestro en derecho Julio Santos Lozano y el doctor Lucio Ramírez Luna, quien formularon a los aspirantes diversas preguntas relacionadas con sus respectivas antecedentes académicos, especialización en materia de derechos humanos y experiencias profesionales en el mismo ámbito en caso de conocimiento y referencia de aplicación de los estándares más altos en dicha materia y manejo de criterios, recomendaciones o sentencias emblemáticas sobre el tema y conocimiento de los preceptos constitucionales directamente relacionados con los derechos humanos. Las comisiones instructoras hacen constar que las organizaciones de la sociedad civil se abstuvieron de presentar preguntas para formularles a los aspirantes. No obstante, que se les brindó esta oportunidad de conformidad con el previsto de la base séptima, fase cuarta, párrafo tercero de la convocatoria, el cual se les reiteró a quienes acudieron a la audiencia pública en que se recibieron las expresiones de estas organizaciones. En tales circunstancias, en su momento cada aspirante compareciente respondió lo que estimó conveniente, en el entendido de que sus respuestas y en general el contenido, todas las actuaciones respectivas, quedaron videos grabados a cargo de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas de este Congreso local. Registro tecnológico al que las comisiones se remiten a efecto de retomar los datos necesarios para valorar el desempeño de los aspirantes, como efectivamente se realizan en las partes consideradas de este dictamen. A la conclusión de la comparecencia señalada, siendo 12 horas con 10 minutos del mismo día 22 de mayo del año en que transcurre, se declaró un receso de la reunión permanente en lo entendido, de que con las actuaciones así finalizadas se concluyó en los sustantivos y el procedimiento tendente a obtener los elementos de convicción necesaria para que estas comisiones estuvieran en aptitud de dictaminar conforme a lo establecido en la fase 5 de la base séptima de la convocatoria. Sin embargo, siendo las 14 horas con 35 minutos de la fecha señalada, el aspirante Francisco Cuautle Flores presentó
ante las Comisiones Unidas un escrito libre, el que adjunto copia simple de una receta médica identificada con el número de folio 624.612, fechada el mismo día, omitida por el médico cirujano Mario Hernández Ramírez, del Organismo Público Descentralizado de Salud de Tlaxcala, así como una nota médica del mismo origen y fecha con horario de consulta de las 8 horas con 50 minutos y con señalamiento de haberse recabado resultados de laboratorios a las 13 horas con 20 minutos. Documentos con los que se informó, según su dicho, que no fue posible asistir a la comparecencia ante las comisiones instructoras previstas para esta ocasión, alegando como justificante de tal omisión el malestar físico, el que consideró como grave, a que se refiere los documentos que adjunto, y pidió que se considerara a esa circunstancia, se programara su comparecencia en la solicitud escrita. Se aprobó a cargo de los diputados integrantes de las comisiones instructoras mediante oficio de fecha 24 de mayo del presente año y notificando las actuarias parlamentarias el día 29 del mismo mes y año en el que se contiene el acuerdo relativo, en el sentido de no ser procedente su petición en virtud del contenido del punto 5 del acuerdo por comparecencia y audiencia pública del proceso en tratamiento en que literalmente se prevé los aspirantes que por algunas razones no se presenten a comparecencia no serán considerados para continuar en el proceso de elección. Lo anterior se le comunicó formalmente al mencionado aspirante, habiendo la actuaria parlamentaria asentado la razón de notificación correspondiente en su oportunidad. Con los antecedentes narrados, estas comisiones emiten los siguientes considerados. 1. Conformidad con lo dispuesto por el artículo 45 de la Constitución Política del Estado, las resoluciones del Congreso tendrán en carácter de leyes, decretos o acuerdos. Con relación al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cuya integración debe proveerse en el artículo 54, fracción 28 de la citada máxima ley del Estado, se prevé que esta facultad de este Congreso local designar a los integrantes de dicho órgano colegiado, cuya prevención constitucional en el Estado se ubica en el diverso 96, párrafo quinto, sexto y octavo del indicado ordenamiento constitucional, en el entendido en que esta última disposición en las porciones normativas indicadas literalmente el tenor siguiente. Artículo 96. El titular de la comisión será electo por el voto de las 2/3 partes del total de los integrantes de la legislatura del Congreso. Asistirá el titular a un consejo consultivo de carácter honorífico, integrado por 4 miembros designados por mayoría de los diputados presentes. La elección del título de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como de los integrantes del Consejo Consultivo, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública que deberá ser transparente en los términos y condiciones que determine la ley. El titular de la comisión de los integrantes del Consejo Consultivo durarán en su cargo 4 años. Solamente el titular podrá ser reelecto una sola vez por otro periodo igual, para lo cual se seguirá el procedimiento que para tal efecto establezca la materia. 2. Ahora bien, tratándose de las resoluciones que emiten este Congreso, es congruente con el contenido del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, lo establecido por los artículos 9 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de esta entidad federativa,
al establecer los mismos términos. En este sentido, para que el Congreso local esté en aptitud de efectuar la designación de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, es menester que estas comisiones emitan los dictámenes que nos ocupan. Para tal efecto, primero se analizará la competencia de estas. Con relación al tópico indicado, debe decidirse que las facultades de estas comisiones para actuar en el procedimiento se hallan previstas en el artículo 9, párrafo primero de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que literalmente es el tenor siguiente. Artículo 9. La legislatura del Congreso o bien la comisión permanente en su caso, a través de las comisiones de puntos constitucionales, gubernamentales y justicia y asuntos políticos, así como la de derechos humanos, convocará abiertamente a todas aquellas personas que estén interesadas y reanudan los requisitos del artículo anterior a efecto de que se inscriban ante dichas comisiones ordinarias y participen a la selección que harán las mismas, las cuales tendrán las más amplias facultades para investigar la procedencia del cumplimiento de los requisitos y la idoneidad de la personalidad de los aspirantes. Las autoridades y particulares a quienes se requieren información al respecto deberán proporcionarlas de inmediato. De no hacerlo así, la legislatura, por conducto de esta instancia de gobierno, podrá solicitar la autoridad competente se impongan a los omisos. Así son del ámbito local algunas de las medidas de apremio que señale el Código de Procedimientos Civiles del Estado, aplicando de forma supletoria. El orden de ideas propuestas se destaca de un artículo 38, fracción 7 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. Se prevé las atribuciones genéricas de las comisiones ordinarias del Poder Legislativo local para cumplir con las formalidades legales en las tramitaciones y resoluciones de los asuntos que les sean turnados. Por edén, dado que en el particular de la materia dictaminar consiste en validar el proceso de selección para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y proponer a esta asamblea a los aspirantes que se estimen idóneos para ocupar dichos cargos. Durante el periodo comprendido del día 12 de junio del presente año al 11 de junio del año del 2021, todo ello de conformidad con el establecido de los artículos 8 y 9 de la ley y de las comisiones estatal de derechos humanos, es de concluirse de las suscritas comisiones resultan competentes para dictaminar al respecto. La competencia de las comisiones dictaminadoras se justifican por habérselas otorgado expresamente el Pleno de este Poder Legislativo Estatal en los acuerdos de fecha 9 del mes de mayo del año en curso, que se aprueban las propuestas de la Junta de Coordinación y Concertación Política de estas comisiones respectivamente. Cuarta, atento de lo establecido de los artículos 96, párrafo quinto de la Constitución Política del Estado, el Consejo Consultivo de referencia en este órgano colegiado de carácter honorífico, integrado por cuatro miembros, cuya función principal consiste en asistir el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, su designación se efectuará en el procedimiento transparente de consulta política y durará en su cargo 4 años sin posibilidad de reelección. Bajo esas bases, mediante decretos emitidos el día 3 de agosto del año 2011, publicado en el periódico oficial de Gobierno del Estado el día 9 del mismo mes y año, este Poder Soberano determinó que la integración del Consejo Consultivo en mención de
de los ciudadanos Alan Hernández Sánchez, Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán, Cuautle y Fernando Jorge Secua, para que ejercieran los cargos inherentes durante el periodo comprendido del 4 de agosto del año al 3 de agosto del año 2015. Evidentemente, dicho periodo incluyó, sin embargo, dado que al verificarse la dicha y última indicada, no se logró renovar la integración del referido órgano constitucional autónomo. En consecuencia, las citadas personas continuaron ejerciendo las funciones inherentes, generándose la prórroga táctica de su encargo. Lo anterior se reconoció y se formalizó así, a través de un acuerdo dictado, donde este Congreso local el día 31 de julio del año 2015, el cual se publicó oficialmente 5 de agosto del mismo año, en el que se dispuso de dicha prórroga táctica, perdura hasta en tanto esta soberanía concretó la renovación de los integrantes de dicho Consejo por edén. Los sujetos de referencia continuarán en funciones hasta que resuelvan exitosamente el procedimiento a lo que se refiere este dictamen e inicie el nuevo periodo antes anunciado, con la integración que determine este Congreso en pleno. Quinta, las fases del proceso de la selección prevista de las bases cuarta y séptima de la convocatoria que se provee y ha sido cumplidas, integradas y observadas en forma cabal los lineamientos al efecto indicado por el Pleno de esta soberanía, como procede a explicarse enseguida. 1. La recepción de las solicitudes de inscripción de aspirantes a participar en el proceso de referencia se efectuó en las fechas y horarios señalados, entregando a cada solicitante el acuse recibido correspondiente, imprimiendo el número de folio respectivo de orden cronológico, habiéndose luego publicado la relación de los aspirantes registrados, derivado de los expuestos es de advertirse que la recepción de documentos se realizó en condiciones igualitarias para todos los interesados en inscribirse. De forma puntual y ordenada, en todo momento observó las formalidades legales y el trato administrativo implicable. 2. Las comisiones dictaminadoras desahogaron la etapa de revisión de la documentación inherentes, determinando los aspirantes que cumplieron con los requisitos legales de mérito, así como quien no, elaborando los listados correspondientes a cada categoría de sujetos, las cuales se publicaron en su momento, respetando así el derecho de los interesados a conocer el estado que guardaba su situación del procedimiento en la virtud considerado que el análisis respectivo se efectuó directamente por quienes dictaminaron, valorando los documentos presentados por los aspirantes atendidos y las normas procesales del derecho común, y resolvieron las eventuales diferencias de criterio de la apreciación de los alcances y efectos de los documentos analizados. Por el voto unánime de los integrantes de estas comisiones, es claro que dicha etapa del proceso en cita se desahogó válidamente. 3. El proceso de designación que nos ocupa ha sido inclusive y transparente, brindando a la sociedad organizada la posibilidad de participar activamente en el mismo, expresando su percepción de la situación que guarda el respeto de los derechos humanos en el Estado, de la actuación de la Comisión Estatal de Materia y del perfil que, a consideración de los actores de las organizaciones relativas, deben cumplir los integrantes del Consejo Consultivo de referencia. En este sentido, es criterio de comisiones la actuación celebrada el día 19 del mes inmediato anterior
en que se recibió la comparecencia de todas las asociaciones civiles que decidieron concurrir el acto. Fue satisfactoria. De ello se sostiene, en virtud de que en tal audiencia los representantes de las personas morales aportaron estas. Se organismo respectivo. Pública. Directa y es declarar válido el proceso de selección para la designación de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo previamente anunciado. 7. Para estar en aptitud de determinar la idoneidad de los aspirantes de conformidad con lo establecido de las bases séptima, fracción 5 de la convocatoria, se toman en consideración los elementos siguientes. 1. Los aspirantes que accedieron a la fase de comparecencia ante las comisiones y fueron interrogados por las comisiones que suscribe a través del sínodo especializado se hallan en igualdad de circunstancia por cuanto hace al cumplimiento de los requisitos formales para ser designado consejero, es decir, todos ellos cumplen el perfil profesional nacional, nacionalidad, residencia, edad requerida, honorabilidad y antecedentes en el servicio público normativamente exigido. 2. Por lo que se hace al aspirante Francisco Cuautle Flores, no obstante que documentalmente acreditó cumplir con los requisitos de referencia, las comisiones dictaminaron quedaron imposibilitadas para considerarlo entre quienes se propondrá para la designación que corresponde al Pleno de este Congreso Estatal, debido a que al no asistir a la comparecencia la que se le citó, sin que fuera procedente de la justificación es claro que no concluyó su participación en las fases del proceso de selección
el juicio quienes dictaminaron que lo abandonó sin que luego fuera posible retomarlo. Asimismo, ellos habrían significado una oportunidad adicional que no se brindó a los demás aspirantes y en su caso hubiera representado dificultades mayores a cargo de las comisiones instructoras para disponer del sínodo especializado en fechas y para actuaciones no previstas. Además, esa falta de comparecencia privó a quienes dictaminaron de los elementos de convicción necesaria para valorar a los aspirantes su carácter, personales, aptitudes, que lógicamente conlleva a que no haya materia para evaluar su idoneidad. Tratándose del contenido derivado de las comparecencias, el que acudieron los aspirantes, se advierte que de las disertaciones con relación del aspecto por parte de los integrantes de las comisiones dictaminadoras, se incluyó que quienes mostraron mayor conocimiento de la materia de derechos humanos, precisión en sus respuestas, claridad en pensamiento, seguridad personal, sensibilidad de la percepción de los grupos vulnerables, tendencias protectoras de los derechos fundamentales, sentido común para identificar soluciones reales en favor de las personas victimizadas y en un temperamento de mayor temple. Cualidades que garantizan mejores condiciones para la toma de decisión trascendentes, independencia e imparcialidad de los labores encomendadas al Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos son los aspirantes siguientes. Número progresivo. 1. CC01, licenciado Juan Pérez Santa Cruz. 2. CC02, licenciado Eber Romero Clapapal. 3. CC004, licenciada María del Carmen Santa Cruz Padilla. 4. CC07, licenciada Mayra López Lara. Por edén se propone que los nombramientos cuya determinación ocupa a este Congreso recaigan en los aspirantes correspondientes durante el periodo comprendido del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año del 2021. Finalmente debe decirse de la determinación que asuma este poder soberano con el sentido de nombrar a quienes deban integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos durante el lapso indicado. No podrá considerarse violatoria de los derechos de perjuicio de los aspirantes que resulten no favorecidos, puesto que el hecho de haber participado en el proceso de selección para ocupar los cargos aludidos no constituye sino una expectativa debidamente fundada en una facultad soberana. 8. Es claro que al iniciarse el ejercicio de las funciones públicas correspondientes, por cuanto hace a las personas que se nombren para integrar el Consejo Consultivo, en mención se actualizará la condición resolatoria establecida en el punto primero de acuerdo de la fecha 31 de julio del año 2015, emitido por este Congreso Estatal y publicado el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 5 de agosto del mismo año, mediante el que se declaró la prórroga táctica y por el tiempo indeterminado el periodo para que fueron designados los integrantes del Consejo Consultivo de la citada Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante decreto emitido el día 3 de agosto del año 2011, publicaron en el periódico oficial del Gobierno del Estado el día 9 del mismo mes y año. Es decir, al iniciar el periodo de funciones de las personas que resulten nombradas al aprobarse el proyecto de decreto derivado de este dictamen, la prórroga táctica oficialmente concedida a los ciudadanos Alan Hernández Sánchez y Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán, Cuautle y Fernando Jorge Secua, para que continuaran ejerciendo los cargos de consejeros integrantes del Consejo Consultivo en comento. En forma posterior a la conclusión del periodo inherente, se verificó que el día 3 de agosto del año del 2015
En consecuencia, será menester que el Pleno de este Congreso declare formalmente el cese de los efectos de acuerdo que concedió dicha prórroga, al concluir el día 11 del presente mes por haber cumplido con su objetivo. En este sentido, se estima pertinente que, en efecto de observar las formalidades elementales de tracto institucional como manifestación del respeto de lo mencionado integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos salientes, y con el propósito de que se realice una transición ordenada en el Pleno de este Congreso, disponga que dicha persona que se les notifique personalmente en la sede del órgano constitucional autónoma de referencia en el decreto mediante el que se expida los nombramientos a que se refiere este dictamen por medio de las actuarias de este Poder Legislativo. Por los razonamientos anteriormente expuestos, las comisiones dictaminadoras se permiten someter a las consideraciones de esta honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Con fundamento de lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 97, párrafo sexto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 3, 5, fracción 1 y 7 y 9, fracción 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la relación de los diversos 8 y 9 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en las bases séptima, fase 5 y octava de la convocatoria aprobada el día 9 de mayo del año en curso, y atención a la exposición de motiva de este decreto de la 62ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, declara que se ha desarrollado de forma válida el proceso de selección para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo comprendido del 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del 2021. Artículo segundo. Con fundamento de lo dispuesto por los numerales y bases citados del artículo que antecede, designa a los ciudadanos Juan Pérez Santa Cruz, Eber Romero Clapapal, María del Carmen Santa Cruz Padilla y Mayra López Lara para ocupar el cargo de consejero integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para el periodo que transcurra el día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021. Artículo tercero. Los consejeros integrantes del Consejo Consultivo de las Comisiones Estatal de Derechos Humanos designados para el periodo comprendido del día 12 de junio del año 2017 al 11 de junio del año 2021, rendirá las protestas de ley que corresponda ante el Pleno del Congreso del Estado. Artículo cuarto. Se deja sin efecto el acuerdo público en el periodo oficial del Gobierno del Estado de fecha 5 de agosto del año del 2015 como 94, segunda época, número de 31, primera sección, mediante el cual se extendió en forma implícita a la prórroga de integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Transitorio. Artículo primero. Con fundamento de lo dispuesto por los artículos 104, fracción 1 y 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se instruye al secretario parlamentario para que, una vez aprobado el presente decreto, le notifique personalmente por sí o a través de la actuaria parlamentaria a los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en función ciudadanos Alan Hernández Sánchez y Juan Antonio Gutiérrez Morales, Francisco Javier Santillán Cuautle y Fernando Jorge Secua. Asimismo, con las mismas formalidades descritas en el párrafo interior, notifíquese la primera visitadora general en funciones del presidente interior de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por sus conocimientos. Artículo segundo. Publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.
al Ejecutivo para que lo mande a publicar, dando en la sala de comisiones Xicotenca del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 5 días del mes de junio del año 2017, por la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables de Derechos de Niñas y Adolescentes, Dulce María Mastranzo Corona, diputado Alberto Amaro Corona y diputada Herénida Olimpia Cova Brindis y diputada Sandra Corona Padilla. Por la Comisión de Puntos Constitucionales, Gubernamentales y Justicia y Asuntos Políticos, presidente, diputado ingeniero Ignacio Ramírez Sánchez, diputada Floria María Hernández, diputada Sandra Corona Padilla, diputado Carlos Morales Badilla, diputada Agustina Bahuerta, diputado Fidel Águila Rodríguez y diputado Héctor Israel Ortiz. Gracias. Queda de primera lectura el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, y la de Derechos Humanos, Grupos Vulnerables y Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla. Con el permiso de la Mesa Directiva, por Economía Legislativa y con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, solicito se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen de mérito, con el objeto de que sea sometido a discusión, votación y, en su caso, aprobación. Se somete a votación la propuesta formulada por la ciudadana diputada Sandra Corona Padilla, en la que solicita se dispense el trámite de segunda lectura del dictamen dado a conocer. Quienes estén a favor porque se apruebe la propuesta, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 18 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobada la propuesta de mérito por mayoría de votos. En consecuencia, se dispensa la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto y se procede a su discusión, votación y, en su caso, aprobación. Con fundamento en el artículo 131, fracción cuarta del Reglamento Interior del Congreso del Estado, se pone a discusión en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto dado a conocer. Se concede el uso de la palabra a 3 diputados en pro y 3 en contra que deseen referirse al dictamen con proyecto de decreto. En vista de que ningún ciudadano diputado desea referirse en pro o en contra del dictamen con proyecto de decreto dado a conocer, se somete a votación. Quienes están a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. Se informa el resultado de la votación, 19 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica.
0 votos. De acuerdo a la votación emitida, en lo general y en lo particular, se declara aprobado el dictamen con proyecto de decreto por mayoría de votos. Se ordena a la Secretaría elabore el decreto y al secretario parlamentario lo manda al Ejecutivo del Estado para su aplicación correspondiente. Siendo las 12:50 y con fundamento en el artículo 48, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara un receso de 10 minutos para dar cumplimiento al segundo punto de la convocatoria. Llega la niña.